Sí, yo creo que lo elemental son tres cosas. Una Bogotá que sea segura, una Bogotá que sea ordenada y una Bogotá amable. Esas tres características me parece que si se lograran harían una ciudad muy distinta a la que tenemos hoy. Hoy la gente siente que la ciudad es insegura, hay unos índices, o sea, la controversia sobre qué ha mejorado y qué no ha mejorado es un tema de estadísticas. Ha bajado el homicidio, pero ha subido el robo, no sé qué, el hurto común, bueno. El hecho es que hoy la gente siente que está en una ciudad que no es segura. Y cada vez más personas, de acuerdo a encuestas, tienen casos cercanos de victimización que hacen pues un tema, más allá de la percepción, un tema objetivo de inseguridad. Eso tiene, digamos, que ver con tres niveles distintos de política pública. Uno es lo que se refiere al tema criminal, o sea, a las conductas que violan el Código Penal, que son los delitos, los crímenes. Y esa es una labor fundamentalmente de policía y de fiscalía, en muchos aspectos, o grupos de delincuencia organizada o delincuencia común, pero son violaciones al Código Penal. Policía y fiscalía tienen, digamos, coordinaciones muy difíciles. La alcaldía no es un coordinador de esas dos entidades, y ahí me parece que hay un espacio muy grande de política pública para que realmente el esfuerzo por identificar, por capturar, por prevenir delitos, pues sea llevado al terreno judicial, que no lo es. O sea, la policía hace un número muy importante de capturas semanales, y el proceso, digamos, de judicialización es porcentualmente una cifra muy pequeña frente a las capturas. Entonces eso genera una muy mala impresión de la ciudadanía sobre la autoridad. Eso allanan un sitio que venden drogas y al otro día está la persona otra vez ahí vendiendo drogas. Entonces la gente dice que es que se compran a la policía o se compran a la fiscalía. Es decir, la efectividad del combate contra la violación de las normas del Código Penal es fundamental, y eso es una labor central de la alcaldía. Lo segundo son las normas de policía, que es lo que molesta a mucha gente. No son delitos, pero son normas de convivencia que se violan todo el tiempo, que tienen todas sus sanciones, que ninguna implica privación de libertad ni un proceso judicial, pero es lo fundamental. O sea, parquear mal el carro, o pasar por encima de la cebra, o dejar la basura a la hora que no es, o hacer ruido y molestar a los vecinos en un conjunto residencial, o ir con el animal, con el perro, sin tener el cuidado correspondiente, fumar marihuana en público, tomar trago en sitio público. O sea, todas esas son conductas que ya están establecidas como normas de policía o normas de convivencia. Poner afiches en cualquier parte, o sea, eso genera, digamos, una ciudad en la cual no se respetan las más mínimas normas de conducta. Y no se respetan porque todo aquí se está atribuyendo a la policía. Entonces la policía es la que tiene que controlar a los borrachos en los carros, la que tiene que poner los partes en el establecimiento público, la que tiene que ir a que un vecino apague la luz, o apague el ruido, o que el bar no cierre a la hora que es. Ajá. En eso, yo creo que Bogotá puede hacer un gran esfuerzo financiero y humano para hacer un grupo muy grande de personas profesionales que puedan hacer cumplir las normas de policía. Eso toca mucho también el concepto de orden. Porque hay muchas de esas conductas que no son delincuenciales, pero pueden volverse delincuenciales. Particularmente en el tema juvenil. En el tema juvenil hay muchas conductas que no son delincuenciales, no están en el delito los jóvenes, pero están de alguna manera predispuestos a algunos de ellos a entrar en el delito. Entonces ahí hay que tener un tema de orden, pero también un tema básicamente de cultura, de que es mejor cumplir las normas porque hay que cumplirlas, y no solamente el tema del temor a la sanción, pero el temor a la sanción hay que, digamos, establecerlo también claramente.
Y el tema de amabilidad es una ciudad que entienda que tiene que, pues, que respetarse la gente una a la otra. Tiene que haber unos elementos básicos de goce de infraestructura, de goce de espacio público, de respeto por los demás. La ciudad es para mucha gente es la lucha por la vida, desde las 4 de la mañana salir a ver cómo se logra meter en el portal de Transmilenio, cómo logran llegar antes de las 7, que no lo regañen en el trabajo, volver rápido porque los hijos están en la calle. Es decir, hay unos elementos que tienen que ver con infraestructura, pero tienen que ver también con temas de ciudad que hacen parte de lo que sería una Bogotá amable. Yo partiría del tema de empleo, que es lo que debe de alguna manera determinar qué tipo de educación para la ciudad puede haber. Esta ciudad es la ciudad que más formalidad laboral tiene del país, medido en varios aspectos. El porcentaje de trabajadores que tienen contrato de trabajo con seguridad social es más alto en Bogotá frente al promedio nacional y frente a cualquier otra ciudad. El porcentaje de ciudadanos de Bogotá que tiene salud en el sistema contributivo es casi 6 millones de personas. O sea, la inmensa mayoría de Bogotá está en el sistema contributivo. El sistema contributivo es derivado de una relación laboral, sea como beneficiario o directamente como el aportante. Entonces, de ahí es donde me parece que hay que tomar las líneas fundamentales para el tema de educación. La inmensa mayoría de los empleos que las empresas, o sea, las empresas son las que generan el empleo formal para los bogotanos, la empresa privada. Particularmente 120.000 empresas cada año contratan gente y pagan seguridad social por ellas. 120.000. La mitad de ellas, esos generan 2,5 millones de empleos, la mitad de esos empleos son en empresas de más de 200 trabajadores. O sea, es una ciudad en la cual hay un volumen muy grande de personas que trabajan en empresas grandes. Pero en todas las empresas, pues, hay niveles de formalidad. Estas empresas, ¿qué tipo de trabajador están demandando? Están demandando un trabajador que al menos, o sea, no que al menos, que como requisito fundamental y es, digamos, inicial, tenga secundaria terminada. En segundo lugar, es el segundo, este cubre como el 90 y pico % de las demandas por vacantes, es que sepa usar ciertas herramientas, pues llamémoslas tecnológicas, que sepa usar Excel, que sepa usar, digamos, unos programas, Word, etcétera, etcétera. Es decir, usted mira quiénes no cumplen ello. No cumplen ello los jóvenes que no terminan secundaria o que no lo terminan a los 18 años, que están sometidos al tema del servicio militar, que desertan en los últimos 2 años del sistema educativo, y al estar en esa condición, digamos que no tienen secundaria terminada, su vida laboral va a ser una vida laboral muy probablemente toda la vida en la informalidad. O sea, para entrar a la formalidad se necesita secundaria. Eso se une con la población, con el crecimiento poblacional de Bogotá, que ha sido un crecimiento poblacional de personas venidas de zonas de conflicto, que no tienen el nivel educativo promedio de Bogotá. Y son las personas que, si no se hace un gran esfuerzo para que tengan por lo menos el nivel de secundaria, la siguiente generación van a estar, digamos, de alguna manera marginados de las oportunidades laborales formales por no tener secundaria. Ahora, ¿qué tipo de oficios, de destrezas requieren las empresas? Ese es un tema, digamos, que hay que estar examinando todo el tiempo para poder ofrecer esas alternativas a los jóvenes bogotanos, bien sea educación superior o bien sea educación técnica y tecnológica. Entonces, la formación para el trabajo pues tiene que estar ajustándose todo el tiempo en función de qué requiere el sector productivo. Y eso tiene unas dinámicas muy grandes con el desarrollo de tecnología y de informática que
hace 5 años no era una exigencia saber Excel, hoy es una exigencia en todas partes, para ponerle un ejemplo así sencillo. A mí me parece importante retomarlo, pero también entiendo digamos, la libertad curricular es un tema también que hay que defender. Es decir, no puede haber un currículum único, oficial, nacional. Pues creo que eso ya lo superamos. Pero veo que sí hay una serie como de iniciativas cada rato de plantear cátedras obligatorias, con temas todos muy loables, pues, sobre la paz, sobre la violencia, sobre las víctimas, sobre el conflicto, sobre la reparación, Entonces, o sea, vamos a volver otra vez a un currículum nacional, universal, oficial, firmado por decreto, o mantenemos la libertad de cátedra, la libertad curricular. Ese es el punto. Yo sí, pues creo que este sistema actual es el mejor, en el sentido de que es en el establecimiento educativo que se establece el currículo, pero obviamente pues cada uno quisiera ver más reflejados sus o inclinaciones o fortalezas o intereses más fuertemente en el currículo. La ciudad más poblada es la que va de la 78 hasta el río Bogotá. Ahí vive el 60% de la población de Bogotá y es la zona más densa de la ciudad. Y de ahí se generan todos los viajes hacia el centro. El centro sí, digamos, permite tener mucha mayor densidad, lo que se llama el centro ampliado, mayor densidad, tiene mejores servicios, pero no puede ser la única alternativa que sigamos concentrando todos los empleos aquí, porque no van a alcanzar 2 o 3 líneas de metro, si todo el efecto es traer la gente a trabajar aquí. Hay que descentralizar, pero descentralizar también el distrito, ¿no? Hay que poner secretarías, no oficinas de atención al público, secretarías del distrito en el occidente, en el sur. Las clínicas o centros de atención de salud están todos, el que está más al sur está en la 26. Y son empresas privadas, hay que ponerlas en que pongan clínicas en el sur y en el occidente. Eso me parece que daría mucho más calidad de vida en una ciudad, mucho más balanceada, pensando desde el punto de vista de la calidad del empleo. El SENA es muy bueno, digamos, y hay que ampliar mucho toda la capacidad del SENA, particularmente en las localidades. Pues Bogotá tiene promedios muy buenos en comparación con otras regiones, pero al interior de la ciudad hay diferencias muy grandes en esos promedios. Es decir, Chapinero, aquí donde estamos, tiene indicadores laborales como Alemania. Digamos. Tiene un desempleo de 4%, tiene una tasa de formalidad laboral altísima, pero altísima. Aquí están los empleos mejor pagados de la ciudad, ¿cierto? Pero si 6 millones de personas están en el régimen contributivo y viven en toda la periferia de la ciudad, en el occidente y en el sur, y las IPS están todas en el norte, pues cualquier mujer que está embarazada y que requiere un control cada 15 días, tiene que cada 15 días ir de Bosa a la 127 a pedir su autorización, y es un día entero, digamos, de transporte y de movilidad en eso. La inmensa mayoría de los empleos calificados y bien pagados están en lo que se llama el centro ampliado, o sea, entre la 100 y la primera de la Caracas SK. O sea, un joven en Engativá, en Bosa, en Suba, que hace un esfuerzo por estudiar ingeniería, primero estudia ingeniería en el centro, digamos, en el centro o en Teusaquillo. Y si quiere y logra un empleo, digamos, bien calificado, bien pagado, es aquí. Por lo tanto, tiene que el tema de movilidad y el tema de segregación se vuelven temas muy ligados. Yo creo que hay que diseñar una ciudad con un POT que permita establecer estímulos para que haya empresas que generen empleos de calidad en el occidente de la ciudad.
Y el tercer componente en el tema de seguridad tiene que ver con prevención, particularmente en los procesos educativos juveniles, dentro de los cuales está pues, el tema de uso del tiempo libre, de jornada única, que me parece un propósito que la ciudad tiene que tener, y fortalecer, digamos, los programas que hoy se han hecho de 40 por 40, que son una alternativa mientras hay jornada única, o sea, procesos de ocupación del tiempo libre en actividades deportivas o culturales o en espacios distintos al sistema educativo, porque no hay infraestructura suficiente. Creo que no hay todavía los estudios de cuánto tiempo tardaría la implementación de jornada única en Bogotá. Pero por supuesto es un tema que va más allá de 4 años y debe ser una aspiración que se plantee la próxima alcaldía. Puede que no lo culmine, pero sí tiene que ser una aspiración de por lo menos cubrir el 50% de los estudiantes. Ahí yo tiendo a ser constructivo. A una solución no le puede uno poner un problema. O sea, que hay 180.000 estudiantes en eso, entonces uno dice, no, pero es que no tenemos que estar estudiando eso. ¿Qué era mejor? Que estuvieran solamente en la media jornada. Yo creo que hay que hacer la evaluación, por supuesto. Y eso no es solamente un solo problema, es un problema básicamente de recursos, de personal, de infraestructura y curricular. Trabajar mucho al interior de los establecimientos educativos, no solamente en tecnología, en Wi-Fi, en infraestructura, en cualificación de profesores, que eso todo se ha hecho y está, me parece, bien, pero el clima escolar es un determinante, digamos, muy importante del rendimiento escolar y de la capacidad de mejorar el sistema educativo. Por supuesto, la dotación de bibliotecas no es, digamos, la mejor, pero el esfuerzo que ha hecho Bogotá por tener un sistema de bibliotecas públicas es muy importante. Es decir, en Bogotá hace 15 años había solamente la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional, que pues tiene si usted ha ido de investigador a la Biblioteca Nacional, entenderá que no es una biblioteca pública, así lo diga. O sea, no es para hacer tareas. Pues no es para hacer tareas. Pero en la Luis Ángel Arango era la única biblioteca de referencia que tenían los estudiantes, y eso se descentralizó a un conjunto de bibliotecas que hizo Bogotá, con la asesoría, digamos, en términos de colecciones de la Luis Ángel Arango, mirando cuáles son los libros más consultados. Yo creo que ese es un modelo bueno. Me parece que el punto es si seguimos fortaleciendo las bibliotecas zonales, de todas maneras son muy lejos para muchas personas, o bibliotecas públicas más cercanas. O sea, de nuevo el tema de cercanía o de mayor calidad es un dilema que hay que discutir. El tema de los colegios en concesión es una discusión ideológica. Es una discusión ideológica porque es una discusión que afecta, digamos, 40.000 niños de 800.000 niños. Yo soy partidario de que si hay colegios en concesión, que sigan los colegios en concesión con la estabilidad, digamos, presupuestal que requieren. Si hubiera más concesionarios, que no es fácil tener más concesionarios de calidad, si hubiera más, pues me parece que sería ideal tener más colegios en concesión. Pero eso no es sino el 5% de los estudiantes de la ciudad. Por lo tanto, yo estoy en favor de los colegios en concesión, de los que hay, y ojalá hubiera más concesionarios. Pero eso no quiere decir que esté en contra de la educación pública, al contrario, la educación pública es el grueso de la ciudad. Y el grueso de la ciudad que tiene que mejorar, digamos, los niveles de calidad educativa, de infraestructura y de clima escolar. Porque no es solamente mirar el tema de la cualificación de los docentes, que ha sido también una política que me parece buena y positiva que ha hecho esta Secretaría, o el de la dotación tecnológica, que haya Wi-Fi, que haya tabletas, que eso entre la nación y el distrito han hecho un gran esfuerzo en ese sentido, sino el clima escolar. El clima escolar se vuelve un determinante crucial del tema de la calidad educativa. Es decir,
colegios que tienen demasiados estudiantes, que no hay un respeto, digamos, entre ellos mismos, que es predominante el matoneo o el bullying, que la venta o el consumo de drogas se vuelve, digamos, una constante, ¿cierto? Y eso tiene un efecto pues mayor, por supuesto, en las zonas de la ciudad donde hay pues problemas sociales más agudos en términos de la composición familiar, en términos de la presencia del padre o la madre en el hogar durante determinadas horas, pues está trabajando mucho más horas, o son, digamos, hogares en los cuales hay problemas de violencia intrafamiliar, digamos, bastante agudos. Otro dilema que hay es el tema de fortalecer la educación pública o no. Entonces, fortalecer la educación pública, bueno, muy bien. Eso ha implicado que, particularmente en Suba, en Bosa y en Engativá, que no hay suficientes cupos en los establecimientos públicos, trasladen los niños al centro, a Chapinero, a Teusaquillo, al centro, etcétera, etcétera, en buses, y eso, digamos, de alguna manera pasó de un año a otro, y hay unos traumas grandes en sectores de la comunidad sobre ese propósito. Sí, los colegios privados dicen queremos seguir con los convenios, digamos, yo creo que ahí también hay unos que hay que evaluar, unos buenos, unos que no lo son, pero lo público, digamos, tiene que ponerse también sobre el balance de lo público o lo de cercanías, en una ciudad en la cual es tan complejo moverse. Entonces, también yo creo que hay que evaluar ese tipo de dilemas que se presentan en una política pública. El tema del escalafón docente, de la política salarial, es un tema, digamos, nacional, no es un tema de Bogotá. Pues habría que mirar específicamente el grado de satisfacción, la cualificación de los docentes de Bogotá, que es un tema que estamos trabajando. No tenemos conclusiones en este momento, lo estamos trabajando, pero no es un tema de decisión de la ciudad. Una es la política de Bogotá de alimentación en los establecimientos educativos, que ha sido muy positiva, ¿cierto? Y otra es la política nacional de familias en acción, que es un estímulo a las madres para mantener los hijos en el sistema educativo. Esa, digamos, hoy tiene creo que 4 millones de mujeres con sus familias, digamos, en el sistema educativo. Entonces la política para contrarrestar la deserción, pues es una política nacional de darle estímulos monetarios a las madres cabeza de familia para mantener sus hijos en el sistema escolar, y un complemento que es el sistema de alimentación en los establecimientos educativos, ¿cierto? O sea, las dos cosas. Pero en el tema de apoyo para la deserción, yo quería hacerle una reflexión. Familias en Acción ha sido muy exitoso, no solo en Colombia, sino en todos los países donde se ha establecido, para que haya una menor deserción en el sistema educativo. Hace 3 años se estableció en el gobierno un programa para que los niños que cuyas madres estaban en Familias en Acción pero terminaban secundaria, pudieran entrar a programas en el SENA, pues no solo gratuitos, porque el SENA es gratuito, todo, sino con un apoyo económico para poder sostenerse en una carrera técnica y tecnológica, un apoyo de más o menos 200.000 pesos mensuales. Se abrieron un número muy importante de cupos y en Bogotá nunca se llenaron. O sea, en lo que yo estuve en 3 años en el Ministerio del Trabajo, nunca se llenaron los cupos en Bogotá de jóvenes que terminaban secundaria y tenían de alguna manera garantizado su acceso a educación técnica o tecnológica con una beca de financiación. Y se hicieron algunos estudios y simplemente la competencia por mejores remuneraciones derrotaba la oferta de formación para el trabajo. Es decir, un joven salía y con un mínimo esfuerzo podía tener no 200.000 pesos, sino 500.000 haciendo cualquier otro oficio. Y eso desestimulaba el estudio. Entonces, ahí me parece que también hay que mirar en detalle qué pasa
con este tipo de programas, porque uno desde el escritorio puede pensar, no, buenísimo, una beca de 200.000 pesos mensuales para estudiar, ¿cierto? Para un joven de estrato, ¿de qué decís? Ven 2 y 3, ¿cierto? Puede ser un gran estímulo para que termine una carrera técnica y tecnológica, y eso lo dejaría en una vía de formalidad por el resto de la vida. No. En formación para el trabajo.